8 de la tarde, hora central europea, momento de nuestro repaso por la actualidad internacional con la mirada puesta en Gaza, en esa cumbre de paz que se celebra en Egipto. Multitud de líderes mundiales se han congregado junto con el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha firmado el acuerdo de alto el fuego en Gaza junto con los dirigentes de Egipto, Qatar y Turquía. En estas últimas horas hemos recogido bastantes titulares, uno de ellos por parte de Donald Trump diciendo que ya comienza ahora, a partir de este momento, la reconstrucción de Gaza y bueno, ha dicho que si somos inteligentes que conseguiremos evitar una tercera guerra mundial. Estas han sido algunas de las últimas palabras de Donald Trump. Estefanía Muniz. La cumbre ha arrancado con una treintena de países que ya contaba con la participación del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado hoy encabezando esa cumbre en Egipto junto con otros participantes el acuerdo de paz entre Israel y Hamas. Un acuerdo firmado durante esa cumbre en Sharm el Sheikh, en una ciudad egipcia en el Sinaí. Además de Trump, el emir qatarí Tamim bin Hamad Al Thani y los presidentes de Egipto y Turquía, Abdel Fattah el-Sisi y Recep Tayyip Erdogan, respectivamente, han procedido a firmar ese acuerdo de paz. We're going to be signing a document that's going to spell out a lot of rules and regulations and lots of other things, and it's very comprehensive, but we've already signed documents in the Middle East. Cabe destacar que ni Israel ni Hamas estuvieron presentes en la cumbre en Egipto. Trump ha aprovechado también para bromear mientras firmaban ese acuerdo, que se han necesitado hasta 3.000 años para llegar a este punto. Decía, ¿podéis creerlo? Se mantendrá ese acuerdo. This took 3,000 years to get to this point. Can you believe it? El presidente también ha hecho alusión a la reconstrucción de Gaza. Asegura que esta será la parte más fácil. And for the people of Gaza, the focus now must be on restoring the basics of a good life. Dice que es la siguiente etapa que viene, que después de muchos años de sufrimiento y derramamiento de sangre, el conflicto ha terminado y que cuenta con un grupo para reconstruir, un grupo poderoso y muy rico para reconstruir la franja. Por cierto, que Estados Unidos también ha mandado un mensaje tranquilizador respecto a una posible guerra mundial. Dice Trump que si somos inteligentes no sucederá. World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen. That's not going to happen. There was a time that you would have thought it could have, Garantiza Trump que si algún día estalla otra guerra mundial no será en Oriente Medio. Agradece a todas las partes que han trabajado por ese alto el fuego y dice que los mejores acuerdos simplemente ocurren, pero que asegura que esa tercera guerra mundial no va a suceder si somos inteligentes. Y previamente a la cumbre de Egipto, Trump ha acudido a la Knesset, el Parlamento israelí, y allí ha pronunciado un discurso para abrazar una nueva época en Oriente Medio después del acuerdo con Hamas, y también ha recomendado a Netanyahu adoptar un tono más suave ahora que la guerra ha terminado. Well, see, now you can be a little bit nicer, baby, because you're not at war anymore, baby. Dice, ahora puede ser un poco más amable, Bibi, refiriéndose a Netanyahu, porque ya no estás en guerra. Ha añadido que la seguridad de Tel Aviv ya no se verá amenazada de ninguna manera. Cree Trump que Israel y Oriente Medio han entrado en una época dorada, entrarán en una época dorada tras ese alto el fuego. This is the end of the age of terror and death and the beginning of the age of faith. Dice que el momento será recordado como el que todo ha empezado a cambiar y cambiar para mejor. Sobre la Junta de Paz creada para reconstruir Gaza, afirma que es el grupo más rico y poderoso jamás creado. Proposal that ends the war by achieving all our objectives. Y también ha hablado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, a quien estamos escuchando. Ha elogiado al presidente estadounidense, dice que es el mejor amigo de Israel y que su país ha tenido en la Casa Blanca. Afirma que el plan de paz abre la puerta a una expansión histórica de la paz en la región y que ésta se logrará mediante la fuerza. Por cierto, que a ojos de Rusia, el vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, cree que la guerra de Gaza continuará hasta que no se establezca un Estado palestino. Trump ha pedido al presidente de Israel, a Isaac Herzog, indultar al primer ministro Benjamin Netanyahu. Hey, I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon?
Dice Trump que siempre estará con ellos, que Herzog, el presidente israelí, es un buen hombre y que debería concederle ese indulto a Netanyahu, calificándolo como uno de los mejores presidentes en tiempos de guerra. Aún así, como nos explicaba el experto Armando Álvarez García Jr., quien ha entrado en esta primera hora de programa, decía, bueno, esta petición de Donald Trump carece de validez legal, pero está utilizando la presión con fines políticos para blindar la imagen de su aliado Netanyahu en la escena internacional, y esta es la lectura que debemos hacer en estos momentos. Mientras tanto, durante el discurso de Trump, un diputado del ala izquierdista ha sido expulsado del Parlamento israelí al interrumpir el discurso. Se trata del legislador Ayman Odeh, miembro del Parlamento israelí, representante de la alianza izquierdista Hadash. And no one is going anywhere. Después de la expulsión, el legislador ha criticado que la celebración de hoy es una farsa, una celebración de mentirosos. Y antes del incidente, en una publicación en X, el legislador había denunciado ya la hipocresía insoportable en la Knesset. Así lo menciona, acusando al gobierno israelí de crímenes en Gaza y alentando el reconocimiento de Palestina para una paz duradera. Otro parlamentario, Fer Kasif, también ha sido expulsado por apoyar en este caso a su colega Ayman Odeh. Ambos sostenían carteles con la frase «Reconocer Palestina». Israel ya ha notificado que el grupo terrorista Hamas ha realizado la devolución de los cuerpos de 4 de los 28 rehenes muertos. Sin brindar información adicional sobre la hora en que entregará a los 24 rehenes fallecidos restantes. Por su parte, las autoridades israelíes han anunciado que más de 1.900 prisioneros palestinos, incluidos aquellos que cumplían cadena perpetua, fueron liberados hoy como parte de ese acuerdo y han comenzado a llegar ya a Cisjordania. También las fuerzas de defensa israelíes han apuntado que 7 de los rehenes restantes retenidos por Hamas han sido liberados y han cruzado la frontera hacia el Estado de Israel. Y mientras tanto, respecto a Irán, Trump considera que no se habría llegado a un alto el fuego en Gaza si Teherán tuviera un arma nuclear. Ha sostenido el presidente estadounidense que no habría un acuerdo sobre Gaza si su país no hubiera atacado las instalaciones nucleares iraníes. Dice que los países árabes no se sentirían cómodos haciendo el acuerdo si Irán poseyera un arma nuclear. The other Arab and Muslim nations really wouldn't feel comfortable making the deal that we Dice have que now. Teherán estaba a 2 meses de construir un arma nuclear, aunque matiza que aún tienen una oportunidad de lograr un acuerdo con Irán, añadiendo que sería bueno para ambos. Tenemos que mirar también a la actualidad en Ucrania. Según apunta Axios, este viernes podría reunirse el presidente Zelensky con Trump en la Casa Blanca. Hablarán sobre defensa aérea y armas, también posibles negociaciones con Rusia. La noticia se conoce después de que Trump anunciara que enviaría los misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev si Rusia no accedía a iniciar unas negociaciones de paz. Unas declaraciones que para el portavoz de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, podrían terminar mal, haciéndose eco de las advertencias del estadounidense. Por su parte, el canciller alemán Friedrich Merz ha urgido a Trump a solucionar ahora este conflicto. En clave comercial, el secretario del Tesoro Scott Bessent amenaza a China con una respuesta más contundente en las conversaciones arancelarias. Cree que China está abierta a las conversaciones sobre comercio, pero que si no lo está, Washington tiene palancas sustanciales que podemos utilizar. Señala que Estados Unidos puede actuar de forma más agresiva que China. China, this was a provocative move. En una entrevista en Fox Business también ha señalado que no es necesario imponer aranceles del 100% a los productos chinos. Confirma que se llevarán a cabo amplias reuniones a nivel de personal con representantes de Pekín esta semana en Washington en el marco del evento anual del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Por su parte, desde el Ministerio de Exteriores de China alerta que tomarán medidas si Estados Unidos impone aranceles adicionales del 100%. Por su parte, el ministro de Transportes chino ha emitido tarifas portuarias especiales a barcos de Estados Unidos de $56 por tonelada neta a partir del 14 de octubre. Con el fin de salvaguardar los intereses de desarrollo de la industria naviera del gigante asiático, las tasas se aplicarán a los buques de propiedad y operados por empresas con sede en Estados Unidos y a los construidos en el territorio americano. Asimismo, se eximen los barcos fabricados en China y propiedad de empresas estadounidenses.
Y miramos a Francia porque el primer ministro francés Sébastien Lecornu forma un nuevo gobierno para proporcionar al país galo un presupuesto antes de fin de año. Solo importa una cosa, los intereses del país, insiste Lecornu, que afronta una tarea que muchos consideran imposible de realizar debido a la fragmentación del Parlamento. El primer Consejo de Ministros se reúne mañana martes, una vez que el presidente Macron regrese de Egipto, donde ha viajado este lunes para respaldar los esfuerzos de paz en Gaza. Et je demande à tout le monde de se ressaisir, de travailler avec exigence, respect et en n'oubliant jamais. Ha llamado a los partidos a trabajar por la estabilidad. El calendario es ajustado. La Constitución francesa establece que el proyecto de presupuestos del Estado para 2026 debe ser aprobado por el Gobierno y remitido al Parlamento como máximo 70 días antes de que acabe el año. El nuevo Ejecutivo acaba de empezar y ya afronta 2 mociones de censura, una de la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que han sido los más madrugadores, y la segunda moción de censura de Agrupación Nacional. Je continue de dire ce matin que tout cela n'est pas sérieux. Su presidente Joan Bardella avisa de que este nuevo gobierno no es serio. Los socialistas planean unirse a la izquierda radical, los comunistas, la extrema derecha e incluso los ecologistas si Lecornu no accede a suspender la reforma de las pensiones aprobada en 2023, que elevaba la edad de jubilación de 62 a los 64 años. Del nuevo gabinete, uno de los que sale es Bruno Retailleau, que deja la cartera de Interior al hasta ayer prefecto de París, Logan Núñez. Entre tanto, Sarkozy comenzará a cumplir su condena de 5 años de prisión el 21 de octubre en la prisión de La Santé, según RTL Francia. La prisión cuenta con una sección especial para reclusos considerados vulnerables, donde cumplirá su condena separado de los demás presos. Así se convertirá en el primer expresidente francés en ser encarcelado. Además, Sarkozy podrá salir de prisión si presenta una solicitud de liberación exitosa ante el Tribunal de Apelaciones. En política monetaria, la presidenta de la FED de Filadelfia, Anna Paulson, sostiene que el Banco Central debería equilibrarse en torno a una postura neutral y también ha dado su apoyo para 2 recortes más de 25 puntos básicos este 2025. Dice Anna Paulson que debería centrarse el banco en equilibrar los riesgos para el máximo empleo y la estabilidad de precios, lo que significaría cambiar la política hacia una postura más neutral. En su primer discurso como presidenta de la Reserva Federal ante la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Filadelfia, Paulson declara que favorece un enfoque gradual para los recortes de tasas y subraya que los riesgos para el mercado laboral deberían ser el foco principal de la política monetaria, añadiendo que los recortes graduales de los tipos deberían mantener el mercado laboral cerca del pleno empleo, y concluyendo que el próximo año podrán ver un crecimiento potencial y un enfriamiento de la inflación. Y por último, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, es decir, la OPEP, se prevé un crecimiento de la demanda de petróleo de 1,3 millones de barriles diarios si se mantienen el 3% las expectativas de crecimiento para este año. De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en esta región de la OCDE se espera que la demanda aumente en 0,1 millones de barriles por día, mientras que en los países no pertenecientes a la OCDE se prevé un aumento de 1,2 millones de barriles diarios. Además, se prevé un crecimiento económico del 3,1% en 2026.